días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No sé en qué momento estás viendo este podcast. Bienvenidos a lo que es el primer episodio de La otra cara de la escena. Es un título que ha nacido porque siempre detrás de cada escena existen personas importantes que hacen que toda escena o todo evento, todo espectáculo funcione. El día de hoy cuento con una persona increíble, una persona de la que he aprendido muchísimo en el camino de mi vida, una persona de la que estoy muy agradecido porque en algún punto pues me enseñó muchas cosas que uso en la actualidad para poder desenvolverme en mi trabajo y hacerlo de la mejor manera posible. Con ustedes, señores, Jonathan Medina, directamente desde Caracas, Venezuela. Bueno, gracias por la introducción. Bienvenido a esto lo que se llama La otra cara de la escena. Qué bueno. Jonathan es una persona que tiene muchísimos años en el mundo del espectáculo, no solo aquí en España, porque cabe acotar que tiene varios años aquí en España y aquí fue donde nos conocimos y establecimos como esta relación de amistad y trabajo. Y él desde mucho antes, ya en Venezuela, venía trabajando acerca de todo el mundo del espectáculo, incluso como proveedor directamente de muchos equipos en Venezuela. Cuéntanos un poquito de ese tema de ese Jonathan del pasado, ese Jonathan en Venezuela. ¿Quién era Jonathan Medina hace varios años atrás, desde que cuando comenzaste aquí en el mundo del espectáculo? Ok, bueno, es un camino largo, Ajá. realmente es un camino de años. Creo que, bueno, no creo. O sea, comencé en el año 93 aproximadamente, Wow. aunque yo vengo de ir a espectáculos y show y estar como en backstage desde, no sé, el 87, 88. O sea, cuando era un niño. Mi papá me llevaba, porque yo estuve trabajando en producciones, en eventos en Venezuela, y me llevaba a los espectáculos y estaba como en backstage o de repente ahí me montaba en una tarima y bueno, ahí como jugueteaba con cosas y la gente, ve pa' niño, ¿para dónde vas tú? Ya. Exacto. Pero hasta como el año 93, pero ya, o sea, en el 93 tendría 15, 16 años, Ok. eh, fue que ya toqué como mis primeros equipos, pues, o sea, los primeros equipos con los que estuve trabajando en un evento. Fue para una gira con Franco De Vita, en el Teresa Carreño. ¡Guau! Y ahí Arrancaste bajito. arranqué bajito. No. Y, y entonces Increíble. empecé a trabajar con pantallas de proyección y proyectores. Ok. Proyectores típicos es todo lo que. Proyectores de estos de lo que eran de cañones de tubo. O sea, eran unos proyectores que tenían tres cañones RGB Ok. y se agarraban y tenían un patrón de colores. Y esto lo que hacían es hacer una convergencia de colores para llegar al blanco. O sea, esto ni siquiera era lo que llamábamos en Venezuela, a ver, lo que yo recuerdo, un Ujú. video beam. Sí, esto no eran video beam todavía, o sea, esto Más sí, atrás, sí eran proyectores de tubo, eran proyectores de tubo. de cañones, o sea, Ok. de cañones de estos de lo que se usaba para, las antiguas televisiones. Guau. No, Entonces estamos hablando de un proyector que lo que chutaba era como 600 lumen, pero eran 600 lumen por cañón, era más o menos como unos 1800 lumen, o sea que para pantallitas más o menos como de 2 o 3 metros, pues funcionaba. funcionaban bastante bien. Ok. Aparte de eso, o sea, el espectáculo antes, o sea, no es como los de ahora que son muy iluminados y hay mucha luz y muchas cosas. Antes era como más todo más teatral, o sea, las luces que habían en los escenarios también eran como más tenues, o sea, entonces toda la atmósfera como tal de un escenario era Ujú. mucho más bajita a Sí, nivel visual. sí, sí, sí. Pero bueno, por esos años ya empecé ya a tocar los primeros equipos, pues. Y a relacionarme con gente mucho más mayor que yo, obviamente, que ya tenían recorrido y eran como los grandes, pues, de la época, pues. Este, Claro, y eran muy buenas épocas. y sí, o sea, era una época donde yo me acuerdo, más o menos como en el 98 ya que ya estaba avanzando y ya tenía unos añitos ya recorriendo cosas y haciendo eventos que la gente, hay mucha gente que me dijo en algún punto, oye, pero ¿por qué trabajas con las pantallas y esas cosas? Eso es un negocio de mierda, eso no va a llegar a ningún lado. Sí, ¿Tú por qué no te metes en sonido? Me decía, ¿por qué no te metes en sonido, en claro. luces? Que el video era algo así como que era como un agregado.
Y Sí, no sí, se sí. le daba mucha importancia porque la gente de sonido y la gente de iluminación pues lleva mucho más tiempo en el mundo del espectáculo y Sí. obviamente el video era así como que estos niños que están jugando con Con estos equipitos. estos televisores y esas camaritas. Ok, esto me genera una pregunta aquí rápida, así, para Ujú. ir desglosando. Y la pregunta es, ¿la gente entiende realmente cuando tú explicas a qué te dedicas? Es complejo a veces, porque mucha gente que dice, pero tú trabajas en eventos, tú trabajas con sonido, siempre me asocian con el Todos sonido. somos técnicos de sonido. Todos somos técnicos de sonido o somos el DJ del evento. O sea, muchas veces yo he estado en un evento y de repente se acerca una señora, mire, podemos cambiar la música. Y yo, no, señora, que yo me encargo del contenido para las pantallas. Vale. Y no entienden. O sea, la Vale. gente entiende que, no sé, como que el contenido de las pantallas llega solo, o no sé. O sea, Ok, todavía no entiende. Hay mucha gente que todavía, al sol de hoy, no lo y tantos entiendo. años después, todavía no entienden exactamente qué hace uno. Qué locura. Bueno, volvemos al pasado. Sí. Proyectores RGB. Proyectores RGB. Y nada, Luego de esto luego fue... de esto empecé con las cámaras, o sea, con el tema de cámaras. Me acuerdo que empecé a grabar cosas con Handycam y hacía lo que actualmente sería hoy un filmmaker, pues. Yo salía con mi camarita, grababa, por ejemplo, en eventos como Descarga Belmont Ok. los Smirnoff y varios eventos en los que estuve enlazado. Y después agarraba esas cintas, que eran cintas analógicas, y las editaba cortando, dándole pausa a una máquina, a otra máquina, con una mesita de video donde de repente yo mezclaba una con la otra y tenía como un grabador que era como el grabador máster, pues. Y entonces iba parando, iba dando pausa a uno y iba dándole play al otro y Qué me hacía locura. como mi línea de edición, pero a tiempo De real. manera analógica. Sí, y tenía una mesita de audio que también le metía el audio, entonces yo tenía como decirte un CD donde tenía un audio y ahí iba metiendo como las locuciones, o sea, todo un ensamblaje de una pieza de video muy artesanal, que lo hacía de mi casa. Era un Y, rollo artístico. sí, sí, y con esas cosas Qué me locura. acuerdo que escalé muchísimo, o sea, alrededor de mucha gente, porque, o sea, ya yo llegaba con mi camarita y había gente que, o sea, que me ponían una credencial y me subía al escenario, yo estaba al lado de los artistas y era como un filmmaker de la época. Lo que pasa es que Claro. en esa época no había redes y no había nada de estos materiales. Yo entregaba de repente un VHS, un VHS, como se dice aquí en España, Sí. y a lo mejor lo veían dos o tres y se archivaba. Pero no era un material que realmente después saliera a la Exacto. No, televisión. no tenías posición. Exacto, o No sea, tenías este posición. material no iba para la televisión porque era un material interno de las agencias muchas veces. Y entonces, Ok. claro, lo veían dos o tres o de repente con eso hacían un resumen para la convención anual y a lo mejor salían 3 o 4 tomas de lo que yo hacía. Bueno, Entonces, pero mira, pero mira, o sea, interesante. sí, sí, Muy interesante. estuve mucho rato en eso. O sea, imagínate tú el trasfondo o sea, el inicio Ujú, de todo esto que me estás contando ujú, para llegar a lo que haces actualmente. claro. Pero bueno, ok, vamos en 1900, ¿qué? Estamos llevando, o sea, entre el 93, 94, 95, estuve Ok, recorriendo cosas, o sea, y eventos. eh, Me acuerdo que una de las primeras giras que me hice ya era como una especie de VJ, se conoce sí. hoy como VJ o generador de contenidos para un evento. Mm, Pues yo hacía giras con Zapato 3, por ejemplo. Hice una de las giras nacionales de Zapato 3, que uf, era una de las primeras giras que se hacía con una pantalla de fondo, porque siempre las pantallas era como un adorno de L y R, o sea, sí, izquierda a derecha. Y esta pantalla se montó detrás del escenario. ¡Wow! Una pantalla detrás del escenario era así como que una banda nacional. era innovador, Era innovador para la época. Me acuerdo que se, claro. se montaba la pantalla con unos andamios de estos de cruceta y amarrados ahí con unos mecates. O sea, todo era muy rudimentario. O sea, para la época era súper rudimentario, pero también era muy innovador para la época. Y yo lanzaba sincronizado con el pianista, que era como el que lanzaba la secuencia de la banda, Ajá, con un VHS. Él me hacía así como señas. Yo estaba como un ladito ahí en la consola de monitores y él claro. me hacía señas como que, dale, y yo le daba play a mi VHS. Ese era el time cop de la Ese era el época. timecode de la época. Y Oh, cuando ellos paraban, o sea, la sincronía que él y yo teníamos era que, o sea, cada vez que paraban una canción, pues yo le daba sí. pausa a ese VHS, que era un VHS que no traía marcas ni nada, sino que cuando paraba él quedaba en negro.
Y entonces, claro, o sea, estamos hablando de sin mesa, sin fade out, sin fade in. Nada. Nada. Me acuerdo que tenía una botonera que como que esa cortaba la señal y volvía a sacar la señal. O sea, una cosa que era muy, muy, muy artesanal. O sea, Claro, me causa un poquito de curiosidad porque no lo recuerdo bien. ujú. En esa época o sea, la salida no era HDMI. No, eso todo era ¿Era que RCA? video analógico RCA, que se usaba el BNC, era como conector profesional. Y entonces yo tenía Claro. un adaptador que era RCA a BNC y después un cable que iba al proyector. O sea, eso era todo directo. Wow. O sea, como que en audio vayas de un micro directamente al altavoz sin pasar por mesa. O sea, y habla. O sea, más o menos era como Claro. la relación, pues. Y de esto me hice como 20 fechas más o menos en un año. Fue con ellos en el año 96. Y era así de play y pausa. Y eras rockstar. Era como un rockstar con Eras ellos. rockstar, Sí, porque sí. los que viajaban con las bandas en esa No, época exacto. eran tan rockstar como los mismos músicos. Tal cual. Era una locura. Pero fue una época que realmente no quedó documentada. Por ahí yo tengo a lo mejor algo guardado, que incluso creo que lo tengo subido a YouTube. Creo que tengo subido un Algunos video de clips. esto, algún clip. Pero no era algo que estaba así como que se documentaba y que llegaba, sino que estos shows, a medida que iban ocurriendo, la gente empezaba a rumorear de que, wow, mira este show que está dando esta gente, no sé qué metal. Y entonces cada vez que íbamos de una ciudad a otra, pues la gente acudía y se llenaban los espectáculos. O sea, pero era un boca a boca. O sea, y Funcionaba la radio y la televisión en esa época. pero como esto eran bandas nacionales, no tenían difusiones. O sea, no tenían una Claro. difusión masiva, porque lo que mandaba en Venezuela eran 2 o 3 canales. Y esos 2 o 3 canales normalmente le daban cabida a los espectáculos internacionales o la gente que venía de fuera. Lo que siempre pasaba en nuestro país. Porque nuestro país siempre se caracterizó por darle pues más importancia a lo que pasaba en la escena externa a lo que pasaba en la escena interna. Sí, Pero bueno, eso Tal cual. Eso es otro cuento. es otro cuento. Pero bueno, con estas bandas nacionales, pues también tuve también la suerte y el éxito de también poder acercarme también a trabajar con gente como Ricardo Montaner, bueno, ya con Franco De Vita, que te dije que ya había trabajado al principio y estuve varios años con ellos y con su equipo de trabajo. Y bueno, todo ese recorrido entre mis 15 y mis 22 por ahí, estuve de la mano de mi papá, que era como el que me apoyaba en todo esto y el que me metía en todas estas cosas, pero yo me iba ganando mi espacio, o sea, Claro. con lo que hacía, Con con el las trabajo. ideas y no sé qué, irme tal. Recuerdo que cuando ya empecé como a empezar a negociar con clientes que ya manejaban presupuestos y manejaban precios, la gente me decía, no, pero es que este es un pichón de empresario, pichoncito. O sea, yo llegaba y era como un niño alrededor de un montón de gente adulta, Claro. que eran la gente que venía de los 70 y de los 80. Eran los pesados de la época. Sí, Claro. o sea, y gente que tenía mega empresas, o sea, que ya tenían compañías grandes, que tenían muchos hierros, que tenían muchas cosas, y yo apenas era una camarita, una consolita que me había comprado reuniendo de evento en evento, había comprado una consolita y un par de equipos que mi papá había comprado de proyectores y pantallas en un remate que hicieron con lo mismo de cuando disolvieron la oficina de producción de Franco, cuando Franco se vino a España y ya dejó Venezuela, definitivamente. Entonces, bueno, en ese camino me fue abriendo paso y empecé a hacer, a finales ya de los 90, ya empecé a hacer espectáculos internacionales, ya estaba haciendo giras con Maná, estuve trabajando en Miss Venezuela un par de ocasiones, en los premios Ronda, o sea, empecé a hacer cosas grandes. Hay un recorrido. Hay un recorrido. Me acuerdo que el primer artista internacional guiri que hice, en la época fue Eric Clapton en el 99. ¡Wow! Y David Copperfield, que trabajé como cámara con David Copperfield. ¡Qué loco! Increíble. ¡Qué Fueron loco! dos experiencias súper increíbles. Imagínate tú, él no tiene, o sea, realmente, esta persona que ustedes están viendo aquí no tiene cara de todo el recorrido que tienen. Porque es que hemos hablado mucho Claro. internamente y créanme que tiene un recorrido increíblemente gigante. Sígueme contando. Pero porque bueno, eso por mencionarte como los más importantes así del momento y de los espectáculos Sí. que yo me acuerdo así, de los que yo como que guardo con más cariño, pues, por así decirlo. Claro. Y a los que yo le puse mucho empeño a que las cosas me quedaran perfectas y que me quedaran muy bien. Además que yo fui aprendiendo de mucha gente de la que venía de fuera. O sea, muchas veces empecé a trabajar con personas que me enseñaron de la movida nacional.
después hay cosas que yo fui experimentando por mí mismo, que fue un poco autodidacta en esto, y luego de las personas que venían de fuera. Trabajé con gente que venía de España, entonces claro, ¿cómo venían los españoles? Bueno, te enseñaban algunos trucos, algunas cosas de lo que se usaba aquí, venían los colombianos, venían los mexicanos, y entonces de toda esta gente fui nutriéndome para ir aprendiendo del oficio, porque realmente el video no era algo que se estudiaba. No. No había ninguna academia, no había nada, una rama de los eventos muy nueva que no tenía ninguna preparación académica, o sea, de ningún tipo, o sea, más Ojo. allá de cosas que yo hice de repente como cursos de camarógrafo, estudié un tiempo sonido en el taller de arte sonoro, Ah. pero que no tenía nada que ver con el audiovisual para el directo o para el en vivo. Claro, y sin embargo, en la actualidad yo pienso que, o sea, yo soy como nueva generación en esto mismo que le está hablando, pero yo soy como la generación después de. Entonces, yo creo que sin embargo en la actualidad no hay una instrucción propiamente académica que te enseñe realmente lo que nos toca a Claro. nosotros diariamente en el trabajo. Sí, exacto, porque, o sea, ahí recuerdo una vez que estaba buscando algo parecido en Venezuela y había una universidad, o sea, había una rama, Instituto. un instituto en Mérida Sí, que daba artes visuales, pero era más que todo para la televisión, era como claro, distinto, era para el cine más que todo. claro. Pero no tenía nada que ver con el mundo de los eventos. O sea, en el mundo de los eventos no existía absolutamente nada. Yo fui nutriéndome con gente que vino de fuera. Españoles, colombianos, argentinos. De los argentinos aprendí un montón. De los españoles aprendí un montón también. Cuando fue Joan Manuel Serrat, cuando fue Ana Belén, cuando fue Miguel Bosé, o sea, Alejandro Sanz, o sea, fueron y llevaban técnicos que en esa época uno llegaba y decía, wow, pero ustedes tampoco pensaban que éramos como que llegábamos y nosotros estábamos con un guayuco y una flecha. Todavía lo piensan. Y cuando llegaban decían, wow, pero es que ustedes están más preparados de lo que pensábamos. Pero en ese intercambio cultural tecnológico, o sea, o Sí, técnico, sí. pues debatíamos cosas y aprendíamos cosas. Y ellos se llevaban trucos nuestros, o sea, que habíamos desarrollado, porque ¿qué aprendimos nosotros muchas veces allá? Que bueno, con el poco recurso que había, a veces tenías que inventarte movidas. ¿Sabía? O sea, cuando de repente aquí una empresa trabajaba con todo lo mejor porque tenían presupuesto para comprar todo, allá de repente teníamos que improvisar con una cámara, con un cablecito, Con las ¿sabes? uñas. Con las uñas, con un alambre y un poco de cinta, ¿sabes? Sí. Y entonces hacíamos cosas maravillosas que al sol de hoy, cuando yo voy a un evento del día de hoy, yo siento que con toda la tecnología y todo lo que existe hoy en día, la esencia es exactamente la misma. La Sí, sí, esencia sí. del evento es exactamente la misma. Lo que se vive detrás de un escenario, lo que se vive delante de un escenario, el premontaje o el posmontaje son exactamente los mismos de hace 30 años cuando yo arranqué en esto. Es lo Hay más, mismo, pero con, o sea, con más, con más rapidez tal vez, ¿no? sí, o sea, Porque ahora mismo, obviamente hay más eficiencia en muchas cosas, en muchos equipos, hay más conciencia en algunos puntos de cómo se montan unos equipos, o sea, de los cuidados que tiene que tener un técnico a la hora de montar equipos, los implementos de seguridad que se usan hoy en día, o sea, hay los más conciencia. EPIs. Los EPIs, exacto, hay más Vayan conciencia. conociendo este tipo de términos. Creo que en medio del podcast vamos a estar lanzando como este tipo de palabritas y cosas para que la gente pues vaya también teniendo un poquito de conocimiento de cosas que la gente común no sabe. Para nosotros, los EPIs básicamente pues son los implementos de seguridad, que si unas Claro, botas de seguridad, que si el casco, que si el los arnés. guantes, el arnés, el chaleco y todo este tipo de cosas. Pero bueno, continuamos. Sí, exacto, porque te estoy diciendo, o sea, esto de los EPI, yo me acuerdo que en los 90, pues la gente que trabajaba con tipo layer, que se montaban sin nada, sin casco, sin camisa, sin guantes. O sea, Rock and roll, rock and roll absoluto. O lo sea, que se los que llamaba el verdadero rock and roll. no existían por ejemplo, en los eventos no existían los sistemas array. O sea, los que montaban sonido era cajón sobre cajón, o sea, corneta sobre corneta, o sea, y se montaban encima de Altavoz sobre la altavoz. cava del camión y por ahí los iban montando, o sea, todo era como una construcción primitiva, Era muy arcaico. muy Era muy, primitiva, muy, muy totalmente. O arcaico. sea, hoy en día, pues están los motores, hay cosas, hay una cantidad de herramientas que la generación de hoy no vivió ese rock and roll. Yo viví ese rock and roll de arriba abajo, o sea, yo viajé
en camiones, haciendo giras, o sea que de repente, mira que no hay espacio en la parte de adelante del camión, y viajaba atrás en el camión con la carga. Llegaste a dormir en una hamaca así debajo del camión como muchas personas. Claro, mira, llegué a Qué hacer una cabeza. gira, en el 99, en el 2001 Ok. con Maná, no, en el año 2000 con Maná, Ujú. que los que organizaron la gira, no sé qué pensaron, pero las fechas eran como salteadas. O sea, hoy era Maracaibo, mañana era Puerto Ordaz. No. Y se viajaba con un mismo equipo. ¿Qué cabeza O cabía sea, eso? O sea, no. todo lo que era el backline, que eran los instrumentos, las consolas, las luces, las pantallas, todo viajaba. O sea, era una gira armada. O sea, que viajaba con un único equipo. O sea, los equipos que estaban locales era el sistema de sonido y el techo y la tarima. Pero luego todo lo interno viajaba. Entonces, hoy era en Maracaibo, mañana era en Puerto Ordaz. Entonces, ¿qué decidieron? La única manera de hacerlo fue que estos contrataron, por medio de la Aviación Nacional, un Hércules. Y se montó todo en el Hércules. De hecho, yo tengo, por ahí en mi Facebook, tengo fotos todos montados en el Hércules, viajando. Qué locura. O sea, carga y nosotros montados encima de las cajas, volando en el Hércules. Hicimos un evento en el Poliedro de Caracas, viajamos por carretera a Maracay, en Maracay abordamos el Hércules y de ahí nos fuimos a Maracaibo. Locura. Maracaibo después, hicimos el show en Maracaibo y de Maracaibo nos volvíamos a montar en el Hércules para Puerto Ordaz. Y de Puerto Ordaz viajamos a San Cristóbal. A mi tierra. Qué fucking locura. No, no, Fucking no. locura. Para los que no saben qué es un Hércules es un avión gigante militar. Ujú, Eso es lo que es un Hércules. tal cual. Pero qué clase de locura. O sea, esta fue tu época más rock and roll. Súper rock and roll, súper rock and Súper roll, rock. súper rock and roll. O sea, rock and roll te estoy hablando de que, o sea, técnicamente, o sea, los que trabajábamos en el mundo o en el área técnica, que no éramos los artistas, Sí. vivíamos como una especie de artistas, pero, Pero más feo. pero exacto, pero Era más locura. claro, pero vivíamos la película de que terminábamos el evento y de ahí nos íbamos a de copas y nos íbamos de fiesta y hacíamos fiesta en las habitaciones de los hoteles. O sea, es que fue una época de rock and roll. Rock and roll absoluto. Rockstars. O sea, Sí, sí. todos eran rockstars. Todos éramos Todos rockstar, era una cosa Si uno muy cargaba loca. lo que llamaban una escarapela. Que era algo visual que decía staff de Zapato 3. Sí, sí. Porque también trabajaste con Servando y Florentino, ¿no? Con Samuel Florentino ya trabajé ya Eso fue después ya. en los 2000, o sea, en los 2000 adelante, o sea, 2000 para adelante. 2006, 2007 por ahí más o menos. Cuéntame un poquito de esa época. Bueno, ya después de haber vivido esa época de rock and roll dura, que ya por lo menos ya a partir como del 2003, 2004, ya empezaron ya las cosas como a formalizarse como una especie de industria del espectáculo en Caracas, Más seria. más seria. Las compañías empezaron a convertirse en más profesionales, también por la afluencia de gente que venía de fuera. Nos obligaron a todos como a ser mejores empresas. Claro, porque ya venían artistas de envergadura de afuera y nosotros teníamos que estar a la altura y dar la talla. Entonces ya empezamos a capacitarnos de otra manera, a invertir en equipos, en Más mejores profesionales. equipos, más profesionales, para poder cubrir esas cosas. Porque los primeros espectáculos internacionales fuertes que vinieron de afuera, muchas veces trajeron compañías de Colombia o trajeron compañías de Brasil y nosotros decíamos, pero si nosotros estamos aquí, porque estamos, Trayendo o sea, gente. nos estamos quedando atrás. Entonces, bueno, en esos años, afortunadamente, todavía existían créditos en un banco y tú podías pedir créditos y habían ciertas cosas que pudieron hacer que cada una de las empresas por separado, porque no habían empresas como las que existen hoy en día, que son empresas que tienen todo. O sea, no habían empresas multitodo. Habían empresas que eran de video, habían empresas que eran de cámara, habían empresas de luces, habían empresas de sonido, de tarima, y cada uno invertía en su área y cada uno era profesional en su área. Había un director técnico que orquestaba todo esto y todos trabajábamos en conjunto como una sola empresa. Y nos llevábamos bien. O sea, Sí. había camaradería entre todos los que trabajábamos o todos los que teníamos empresas en ese entonces. Claro, y tú en ese momento ya empezaste. Y yo ya en ese momento, yo a partir ya del año 2000 fue que yo empecé como 2001, empecé a formalizar realmente como empresa.
realmente. ¿Y tiene el mismo nombre que maneja No, actualmente o no, en ese momento? tuve otros, un par de nombres porque tuve unos intentos ahí de nombres y entonces, claro, la primera la hice en sociedad con mi papá, luego de esa compañía por no manejar bien el tema de facturaciones, impuestos y esas cosas, pues después debí un poco de dinero, entonces después tuvimos que cerrarle y abrir otra, o sea, había Cosas. cosas, o sea, hasta que yo dije, mira, yo voy a formalizar mi empresa y yo en el 2005, o sea, creé mi empresa con mi marca y creé Multimedios M2, que es la que hasta hoy en día sigo llevando Sigues adelante, llevando pues. el nombre adelante, claro. Sí. Y en Este, esta época comienza a comprar pantallas. en esta época empecé a comprar ya yo había comprado toda la parte de proyectores, monitores de televisiones, o sea, consolas de video, cables, o sea, tenía una cantidad de cosas hasta que en el 2005-2006 ya empecé con el tema de pantallas de LED. Fui de las primeras empresas que compró pantallas de LED en Venezuela. O sea, prácticamente hay mucha gente que se acuerda de mí como pionero de esto. O sea, De habíamos esto. dos o tres que fuimos los primeros que llevamos las pantallas de LED a Venezuela y empecé a hacer las primeras giras con pantallas de LED. ¿Y qué píxel era en esa época? O sea, yo tenía competencia que había comprado P25 y P20 ¡Guau! y yo compré P16 y con eso punteé, o sea, que la gente decía, es que las pantallas de Jonathan es que son Se ve mejores, que no sé mejor. qué. Se ve Claro, y eran mejor. más livianas, pero más livianas era que no pesaban 70 kilos, sino que pesaban 50. Claro. Y el píxel era un poquito más Claro, pequeño. exacto. Pero bueno, tomé como la iniciativa en ese momento de comprar este tipo de pantallas y con eso, en un punto del camino, me convertí como una especie de como que Proveedor. el proveedor número uno que llevaba las pantallas y sobre todo en espectáculos internacionales. O sea, era como el que hacía todo. Bueno, mira. Eso es. O sea, te das cuenta de cuántas ruedas No, llevamos no, hasta el y te momento. estoy hablando muy resumido así rápidamente, o Claro. sea, porque esto podemos llevarnos aquí todo el día. Horas. Horas, Horas. horas o días. O días. O días O días. hablando de esto. Sabiendo un poco de esto para ir agregando preguntas al podcast, Ujú. este, con todo este recorrido que tienes desde ese pasado hasta la actualidad, ¿podrías decir que esto fue una película de acción, de terror o de suspenso? No, de acción, De acción. totalmente acción. O sea, y te gusta, o sea, generalmente desde un Desde un principio. principio me llamó la atención esto y me enamoré de esta profesión y me enamoré del tema de los espectáculos y de este rock and roll. O sea, Y en la actualidad, o sea, le sigues teniendo el mismo cariño que le tenías cuando eras ese joven, como dicen aquí, ese chaval. sí, sí. Mira, ahora yo lo llevo más tranquilo, o sea, lo llevo mucho más Claro. calmado. O sea, creo que la última gira que me hice aquí, que fue la gira de Rosalía, que estuve trabajando con el equipo de producción y yo llevaba la parte de proyección con Fluje, que eran como Su empresa. la empresa con la que yo trabajaba. Este, en ese momento creo que el cerebro me hizo clic y dije, yo no puedo seguir en esto de las giras y estas cosas. Yo creo que ya Se cansa. tengo que bajarle ya. O sea, ya, porque siento que cuando llegué a España, eh, quería como esa continuidad, de entrar en el mundo de los eventos y las giras y andar de arriba ¿Tú para querías abajo. rock and roll en Yo quería, España? yo quería rock and roll en España. O sea, Wow. yo pensaba que iba, o sea, yo dije, voy a cruzar el charco y porque el rock and roll se fue perdiendo en Venezuela. O sea, en los últimos años se perdió y Sí. como me quedó como esas ansias en el punto más alto donde estaba, o sea, como que de repente se fue cayendo y se fue diluyendo y yo quería tener como una especie de continuidad aquí. Y bueno, me busqué la fórmula para poder entrar dentro de una cosa y otra, para entrar dentro del rock and roll de acá. Y hice varias cosas. Eh, pero cuando llegué en ese punto de esa gira, te estaba hablando del 22, Ujú. dije, esto ya no es lo mío. Claro, La ya. pandemia también me hizo aterrizar mucho en este tipo de eventos más indoor, que fue lo que también hice en mis inicios también. O sea, yo llevaba, en un momento de la vida transité entre lo que fue eventitos de salón para marca o alguna conferencia, donde era una pantallita, un par de cámaras, algún ordenador para lanzar un contenido. Y en pandemia yo volví a esto, a ese mundo de nuevo, Los llamados corporativos. corporativos. Este, Ujú. Estuve trabajando en pandemia mucho en los eventos online, estuve trabajando con Fluje para eventos con Amazon, con farmacéuticas, y
la pandemia me bajó mucho como esas ansias Ese voltaje. ese voltaje. Yo creo que Sí. me aterrizó de nuevo, o sea, bueno, no de nuevo, pero me aterrizó un poco y dije, yo creo que ya. Yo creo que ya. Y Ya. yo en esa gira dije, ya. O sea, no quiero hacer más giras de este estilo. A ver, yo no tengo ni la mitad, yo creo que ni una cuarta parte de la pela que tú has llevado en la vida Uf. a nivel de eventos. No, no lo tengo. Y más sin embargo, yo Ujú. puedo decirte que yo también estoy cansado de la noche, sobre todo. Sí, exacto. O sea, ¿Sabes? porque Es la noche, es no es la el rock noche, and roll, no es el rock and roll, exacto. porque al Porque final es el mismo, o sea, el desarrollo es el mismo. Era lo ujú, que tú decías, que los montajes vienen siendo igual hace 30 años que ujú, ahora. El desarrollo es el mismo, ujú, pero la noche cansa. Ese rollo de la carretera, de la noche, de estar lejos de casa, de tal estar cual. lejos de ese plato de comida en casa. O sea, es algo más como más interno, que de pronto todo este poco de chamitos que están por ahí, todos locos, todos eléctricos, todos voltajes, no lo entienden porque se lo están disfrutando. Así como tú te lo disfrutaste en algún momento, como lo Obvio. disfruté yo en No, algún no, no. momento. Y tienen todo el Disfrútenselo, mérito. O sea, disfrútenselo. y esa tiene que ser la generación de relevo de un Esa- montón de gente. exacto, y tripense y toda esa vaina. Claro, o sea, disfrútenselo muchísimo. Pero siempre llegamos a este punto. Siempre llegamos al punto en el que yo muchas veces le he dicho, coño, maestro, mira, yo necesito sentar cabeza y sentarme y decir, coño, pégame ahí para los corporativos y Claro. vaina. Lo discutimos internamente así Sí, entre sí. amigos y vaina, porque es que es como necesario, es como, ay, es que estoy cansado del rock and roll. Sí, sí. A Pero ese punto se llega. es la noche, es lo que dices tú. Es la noche. La noche. O Es la noche sea, la que te... la noche y sobre todo, por ejemplo, en mundos de rock and roll y de giras y esas cosas, el back to back. O sea, salir de un evento e irte para otro. El back to Ah, back es sumamente duro. sí, sí. Duro, duro. Y Exacto, yo lo he vivido mucho aquí, muchísimo. incluso para las generaciones de hoy en día, chavalitos de 20 años y 25 se les hace duro. Y yo le digo, Sí, no, que tú apenas estás comenzando. sí, exacto. Y nosotros lo vemos y nos reímos y ellos no entienden esta ironía. Claro, o sea, Esta risa no ni la entenderán. sí, Bueno, sí. sí, tal vez la van a entender. Claro, claro. En unos No. años. Sí, sí, o En sea, unos años lo van a entender. Entonces, Jonathan llega a un punto en el que se convierte de ser ese técnico arcaico con las uñas en comprar cámaras, en comprar proyectores, en comprar cables, luego a pasar a comprar pantallas y convertirse en un empresario sí. directamente. Entonces, tuviste una empresa muy potente en Venezuela, la Ujú, número uno proveedora de pantallas para la época, ujú. en su punto, pero sin embargo Jonathan siguió con el rock and roll. Sí, no, y aparte de eso, yo prácticamente nunca desconecté de ser también un técnico audiovisual en los eventos, porque yo seguí haciendo giras con, por ejemplo, con Salvador Florentino, o seguí haciendo giras con los Amigos Invisibles de VJ. O sea, yo me iba con mi computadora, con mi Resolume, que yo vengo operando por ejemplo Resolume, para los que no lo conocen, Resolume es un programa de disparar Sí, audiovisual para pantallas en los conciertos sí, y en los eventos. Y yo vengo trabajando en la versión número uno. imagínate tú. O sea, va por la 7, debería ir como por la 14 ya, pero porque no va Sí, renovando como el iPhone. no, no, este Renova es 7.19.20, Sí, ya sé. 7.18. Entonces, ahí Exacto. va, ahí va, ahí va. Yo lo Pero, conocí como en la versión 4 o 5 sí, por ahí. exacto. Pero yo vengo de la versión uno y, o sea, y empecé a experimentar con todos estos programas que eran de computadores Sí, portátiles, de VJ, de VJ, que era Resolume, era otro que se llamaba el Numark, el New VJ, que el eso New VJ. lo operó muchísima gente en los 2000 tantos. Mi primer programa fue El el Arcao Arcaos VJ, el primero, el también. Arcaos 1. Eso lo operó mucha gente también. Yo Yo el Arcao sé, no me gustaba tanto. a mí me gustaba porque era, o sea, incluso en la actualidad todavía es un software que soporta más formatos que Resolume, pero es que Resolume te brinda tantas cosas que Sí, sí. Ah, una vez entras al mundo del Resolume, ya lo demás parece juguete. O sea, ha sido uno de los programas que me ha acompañado desde que la informática entró dentro del mundo de disparar siento. contenido, porque antes se disparaban era contenido con cintas, Ujú. con, con VHS, con Betacam, con... Y con Intercom. Exacto, sí, o sea, y a veces no, a veces era así a grito pelado, ¡epa, lanza!
Así, ¡Pum! o con una linternita desde un Can, lado. can, can. Epa, así, eran como señas, o sea, trabajamos de Sí, señas. arcaico. Sí, sí, o sea, Plenamente arcaico. un poco Entonces, prehistórico, o por así prehistórico. decirlo. Entonces, bueno, Jonathan termina este mundo empresarial en base a lo que vivimos muchas personas Claro, de nuestro país. No vamos a entrar en no vamos temas a entrar en políticos esos porque, rollos, porque que exacto. ladilla. Uy, no, y que eso es otra tela. No, eso es una tela en la que no quiero entrar. Ujú, Y te toca salir de Venezuela por XY. ujú. Vendes empresa en Venezuela, continúa la empresa en Venezuela. La empresa continuó en Venezuela durante mi ausencia un buen rato. O sea, todavía me habían quedado pantallas allá y estuvieron, como ya eran pantallas que se empezaron a convertir en pantallas obsoletas, le buscamos uso y las pusimos como bordes de cancha para los fútbol, que no habían, Ujú. y para el baloncesto. Y estuvieron trabajando hasta el 22 más o menos, todavía. Imagínate tú cuántos años de pela O sea, de estos equipos. sí, sí, sí. O sea, O es sea, una locura. yo renové equipos eventualmente, o sea, cuando empecé a comprar desde 2005, o sea, el tema de pantallas, después compré lotes en el 2007, en el 2010, en el 2012, en el 14 y el 16 fue la última vez que compré como un lote, pero para refaccionar un lote viejo que tenía. Pues, o sea, Claro. compré como módulos nuevos y esos módulos se adaptaron a los gabinetes, o sea, pero fue como la última época ya que invertí, que era como lo último que yo decía, bueno, este último cartucho voy a lanzarlo aquí a ver qué tal. Pero ya todo venía muy en declive, pues. Ya, pues. Hasta que, bueno, tomé la decisión, que no tomé la decisión realmente de irme, porque nunca tomé la decisión de agarrar maletas y decir, hey, me voy, sino que dije, bueno, voy a irme unos meses a España a ver qué tal. A ver qué tal. Bueno, aquí me conseguí mucha gente, ex compañeros del mismo Venezuela, que me decían, no, que aquí hay mucho trabajo, que no sé qué. Y claro, esto es una industria del espectáculo muy grande, donde hay muchísimo trabajo y trabajo de todos los estilos, el que quieras. Pero sin embargo, a pesar de ser grande, Ujú. ¿tú consideras que hay la cantidad de técnicos para cubrir lo que se necesita a nivel visual? Ojo, Es que porque había, técnicos de sonido hay como arroz sí, y sí. de luces también. Pero es que Pero, fíjate tú, por ejemplo, o sea, por ejemplo, hay una persona que me dijo en un punto del camino, me dijo, mira, apréndete a utilizar las máquinas como el E2, el D3 o S3 y máquinas de gestión de contenido, que hay poca gente que lo hace. Y yo me parece, o sea, yo volví como otra vez a mis raíces, que fue ser técnico de eventos, sí. este, y empecé a prepararme en esto Ujú. de aprender sobre estas máquinas. Esto se llama, ya pasa a otra gama del audiovisual que se llama realización. Ujú. Sí, bueno, es como, es un sistema de gestión, o sea, Ujú. de gestión de señales. Es como una especie de Sí, realización, pero de las señales, pues, porque ahí entra la señal de realización, entra señales informáticas, pueden entrar señales de televisión, puedes de enviar streaming, cámaras. y entonces estos gestores multiseñales también escalan las pantallas. Las pantallas de repente, una máquina por sí sola no puede mandar la resolución suficiente para darle señal a toda esta pantalla, y entonces esta máquina hace o envía esa gran señal a de repente una pantalla que sea muy grande. O a Y varias o a pantallas. varias pantallas. O de repente dentro de una única pantalla también puedes meter múltiples ventanas. Ujú. Este, todo esto es lo que se hace con esas máquinas. Gestión, sí. Gestión. Básicamente Que gestión. es lo que hablábamos al principio. Mucha Sí. gente no entiende Ujú. realmente qué haces realmente. Bueno, trabajo con estas máquinas en gestión de contenido para los eventos. Me especialicé en esto, estudié un poco de esto y bueno, actualmente estoy hablando directamente con las marcas y ahora me voy a hacer unas certificaciones directamente con las marcas, Brutal. que de hecho en estos días hablamos porque o sea, he estado haciendo unos eventos sumamente grandes que incluso las marcas el otro día en una expo me dijeron, es que, ¿para qué te vamos a certificar? Me decían, si más bien te tenemos que dar un certificado honorífico. Claro, la calle. Claro, La calle, pero señores, la calle. Dese en cuenta del recorrido. La calle ni siquiera es como que la marca tenga que certificarte realmente o te tenga que instruir, sino que con las mismas uñas tú agarraste y aprendiste a... sí, o sea, es que o sea, toda la vida ha sido un poco autodidáctico y he aprendido por mis propios medios muchas cosas y con mucha gente buena que con la que me he rodeado, de Ujú. la que he aprendido y me he nutrido. O sea, yo me nutro de personas, o sea,
nuevas en el mundo de los eventos, como personas que tienen muchos años, y de todos voy aprendiendo algo. Siempre voy aprendiendo, todos los días voy aprendiendo algo. O sea, yo no soy una persona que discrimine de que el que tú seas muy nuevo y tú no sepas. No, no, no. Al contrario, Siempre se aprende. tú tienes una visión nueva, muy fresca, que de repente a mí también me puede aportar. Y yo te puedo aportar, si yo te puedo aportar también mi visión de mi recorrido, también lo hago con mucho gusto. Por eso es que, por ejemplo, en el mundo, muchas veces me han llamado y me han dicho, pero ¿por qué no te organizas para dar clases y no sé qué? Para que prepares a gente. Y no me he dado la tarea de preparar realmente, como decirte, algo que quiera enseñar, o sea, dentro de esto, porque dentro del mundo del visual hay muchas cosas que puedo enseñar. Muchísimas. Pero tampoco lo puedo enseñar todo de una sola vez a una persona, porque no lo vas a asimilar. O sea, yo he preparado gente, pero de manera informal. He preparado a mis hijos, he preparado a los hijos de otros compañeros míos, le he dado clases a ustedes, amigos que han estado conmigo. Yo. Pero de manera informal. Y la gente me dice, pero ¿por qué no lo haces de manera oficial y haces un curso, no sé qué? Y tengo gente que me dice, es que cuando tú montes un curso, yo voy a ser el primero que voy a ir. Pero es muy complejo. Pero yo lo quiero hacer, o sea, como perfeccionista que soy muchas veces, porque también la perfección a veces me persigue y siempre trato de esmerarme y soy de personas que de repente me siento a hacer algo y a lo mejor no me paro en 10 horas de la mesa haciendo, hasta que no lo logras. hasta que no lo logro. Claro, o sea, soy muy perseverante igual. en ese punto. O sea, y entonces esto no le he dedicado el tiempo suficiente como para perfeccionar lo que quiero hacer, pero sé que lo voy a hacer. Sé que lo voy a hacer y sé que es como parte de mis tareas futuras dentro de esto. Maravilloso, maravilloso. Quisiera formar parte de esto también, porque indirectamente también hemos recorrido también muchísimo. Repito, no llega a una cuarta parte del recorrido de este personaje que tengo aquí al lado, pero tengo recorrido actual y Sí, mucho. sí. Estás haciendo cosas muy buenas. Bueno, gracias por eso. Entonces, tengo recorrido actual y mucho, y me gustaría también entrar en ese mundo de la enseñanza, porque también enseñando se aprende. Claro, obvio. Enseñando se aprende. Entonces, hay muchas cosas que a mí me cuesta mucho enseñar, porque es que cometo el error de pensar que la persona que me está escuchando va a mi velocidad, y es muy complejo, Sí, sí. porque no todas las personas vamos a la misma velocidad. Entonces yo no puedo llegar a pretender que alguien aprenda la interface o como la cara de un software de un solo golpe, porque para mí es muy fácil, todo es como muy intuitivo para Sí. mí. Es que ya una vez que uno aprende esto, o sea, para uno es como el pan de cada día y uno lo tiene ya muy interno. O sea, yo Exacto. llevo, por ejemplo, todo el ecosistema de un evento aquí en mi cabeza. Exacto. Y yo donde yo llego, o sea, yo no llego preguntando cuánta distancia hay de aquí a aquí. O sea, ya mi ojo calcula, aquí hay 20 metros, de aquí hay no sé cuánto, 50 metros no van a llegar. O sea, mi Exacto. cabeza va armando, o sea, como esos rompecabezas de dónde tienen que ir cada pieza. Exacto. Aquí necesito este lente, aquí necesito tal cosa, aquí no me sirve un cable HDMI normal, necesito un cable óptico porque pasa de Sí, tantos sí. metros. O sea, son cosas que juegan en nuestra cabeza y en nuestro conocimiento, que para instruirlo o impartirlo es muy difícil nosotros sentarnos a escribir como un glosario y decir, ajá, ¿qué voy a dar en la primera clase? Claro. Sí, sí, me pasa, pero es uno de los propósitos, una de las metas de este año. Bueno, pues mira, eso está genial y esperemos que cuando salga este curso, Jonathan Medina va a estar brutal. O sea, créanme que tienen que ir. El que esté interesado en esto, sin duda es un personaje del que yo he aprendido muchísimo y pues tienen que ir ahí. O sea, yo se los recomiendo 1000%. No ha salido y ya se lo estoy recomendando. Gracias. Entonces, súper bien. Jonathan, seguimos con este cuento. Ok. Llegas de Venezuela a España y ¿cómo fue ese choque, o sea, cultural en el trabajo y en la escena de decir, bueno, listo, estoy aquí a guerrear? ¿Fue fuerte? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue? Bueno, al principio, como te dije, llegué y tenía varios compañeros que ya estaban como abriendo sus pequeños caminos aquí. Y bueno, Habían conexiones ya. empecé a hacer mis primeras conexiones.
Y empecé a hacer mis primeros toques en eventos, volví al tema a hacer bodas y hacer pequeños eventitos con la gente que ya estaba haciendo cosas aquí. Sí. Y entre una cosa y otra yo dije, bueno, yo voy a vender cosas que tengo en Caracas y voy a empezar a comprar equipitos. Y dije, bueno, me voy a armar empresa aquí otra vez. Pero quiero irme al corporativo, o sea, al evento de salón. Dije, bueno, me voy a comprar cosas pequeñitas, pequeños altavoces, pequeños micros, todo que sea muy fino. O sea, yo dije, quiero hacer cositas que sean como que marcar una diferencia de cosas que sean muy, muy bien hechas, con juguetitos que sean bonitos. Porque sí vi muchos eventos donde llegaba y de repente agarraban equipo del rock and roll, una mesa de sonido de repente de 48 o 50 canales, Una Yamaha M1, para mover tres tres micrófonos en un micrófonos escenario. en un escenario. O de repente una gran MA3 para mover 4 focos en una cosa. Y yo decía, pero es que... Y me toca a veces estar en eventos Se sigue viendo. donde llego y hay una pantallita y hay un control de 9 metros. Que tú dices, bueno, está bien. Es lo que se estila, es lo que hay y de ahí también trabajo. Sí, a mí Exacto. me contrataron por estar en esos 9 metros. En esos 9 metros, estoy en esos 9 metros. Ya está. Pero que hay maneras y fórmulas de hacerlo. O sea, hay muchas maneras, o sea, porque hay eventos que amerita, obviamente, esos equipos, y hay eventos que están sobredimensionados realmente para lo que son. Entonces, muchas veces cuando yo trato con mis clientes actuales, Ujú. lo que hago es sincerizar ese tipo de cosas. O sea, yo no le vendo a un cliente cosas por venderle, sino le vendo algo que realmente le sea funcional a su evento. Y que realmente, o sea, que le dé garantías de que todo va a funcionar. Ujú. O sea, tampoco es que escatimo o arriesgo o poner cosas baratas para que la cosa no funcione, sino que todo lo contrario, cosas buenas, pero sin sobredimensionar para lo que realmente, o sea, necesita ese evento. Entonces, ese pequeño éxito que he ido escalando Poquito a poquito. poco a poco, va de la mano de eso. Va de Pero la entonces mano no fue complicado al Lo que, final. lo que te digo, al principio, que empecé con la movida de tratar de hacer una compra de equipos. De hecho, compré algunos equipos y empecé a hacer mis primeros pasitos. Ujú. Pero luego eh, conocí una persona dentro de Fluge. Esa persona me llevó al dueño y me hicieron una propuesta de trabajo. Nunca había trabajado para nadie, siempre estuve trabajando para mí, pero ese amigo que tenía dentro de Fluge me dijo, mira, es que todavía a ti no te conoce nadie aquí y se te va a hacer muy cuesta arriba. Y si esta persona te va a dar trabajo, este, agárralo, Aprovecha. aprovechalo. O sea, él no le da Claro. trabajo tampoco así a casi nadie, le caíste bien. Y yo, bueno, o sea, Gracias. muy bien, o sea, y se lo agradezco muchísimo. O sea, el sol de hoy se Claro. lo agradezco muchísimo y le guardo mucho respeto y mucho cariño. Este, y bueno, empiezo a trabajar en esta empresa. Empecé a trabajar en el área de producción, en la nave de video, Sí. o de vídeo, como se dice aquí en En España. España. Este, Empecé a trabajar en producción y ese fue como yo creo que el mayor choque que yo he tenido en mi vida, Claro. a nivel profesional. A nivel profesional. ¿Por qué? Porque nunca le había trabajado a nadie y estar dentro de una oficina donde de repente hay otras personas que están trabajando y de repente hay un jefe que tienes ahí, pero que no es el jefe directo, sino que es otro subjefe. O sea, era como una estructura que yo nunca había vivido. Mm. Entonces eso es un choque de dos Y cosas a la y vez. esos fueron varios choques, o sea, varios choques así como que Mm. yo me sentaba en la mesa y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, porque a mí no me gusta desaprovechar el tiempo ni estar en un sitio como fingiendo que estoy haciendo algo, Ya, lo entiendo ¿sabes? perfectamente. Que eso pasa mucho en los trabajos. Sí, aquí pasa muchísimo. Entonces, eso fue uno de los choques más grandes. Luego fue asimilándolo y luego después hablé con el dueño y le dije, mira, muchas gracias, como al mes, le dije, muchas gracias por todo, no sé qué, pero siento que yo me voy a volver loco si me quedo aquí en la oficina trabajando. Yo necesito trabajar en la calle otra vez. O sea, porque yo mi movida siempre de trabajo fue, cuando estuve en la empresa, trabajaba en la empresa, administraba mi empresa, tenía mis reuniones con mis clientes y hacía todas mis movidas como administrativa y de producción, pero luego en mis eventos Estabas ahí también. yo operaba mi evento.
a mí me gustaba operar mi evento. O sea, muchas veces hay eventos donde yo tenía mis operadores y tenía mis cosas, pero hay eventos que yo me los guardaba para mí, o sea, que me los hacía, me los apropiaba, los adoptaba. Yo decía, este evento me lo hago yo. Caso del Salón de Florentino, caso de los Amigos Invisibles, o sea, hay eventos donde yo me los hacía. Claro. Me acuerdo que una vez hice la realización para un David Guetta en Caracas también y ¡Buah! me encantó. Y yo decía, o sea, era algo que quería hacer. O sea, hay eventos grandes que me los hice yo con mis manos, con mis deditos, apretando los botones que tenía que apretar, dándole el go a lo que tenía que dar. Entonces, bueno, recapitulando, para no irme, Y no está lejos. y no tan lejos, hablo con él y le digo, mira, me voy a volver loco aquí, yo necesito salir de evento. O sea, aquí yo veo que en la oficina siempre están hablando de que falta alguien, que no hay un técnico no sé qué, que no hay un realizador, que no sé qué, y yo puedo hacer todas esas cosas. Además que los fines de semana puedo hacer estas cosas, y además que si me queda un dinero aparte, pues bienvenido, porque, o sea, Eso es lo que vinimos a buscar. es lo que estamos buscando. Claro. Entonces me dijo, bueno, sí, chico, vamos a hablar, no sé qué. Yo me acuerdo que pasó por la oficina, le dijo a la gente, mira, este hombre, sáquenlo de evento. Algo que como que rompía algo dentro de la empresa, porque dentro de la empresa los que eran de producción eran de producción, los que eran de eventos, y unos no se mezclaban con los otros. Y no sé si hice un bien o no, o no, pero bueno, yo lo hice por mí. Empecé a trabajar en la oficina y empecé a hacer eventos. Y estuve entre una cosa y otra. A los meses dije, nada, yo dentro de un ratito, yo creo que emprendo por mi propia cuenta Ya está. y ya está. Pues aproveché esta oportunidad y ya está. Pandemia. Y eso me amarró un par de años más a la compañía. Porque, bueno, era mi fuente de sustento, era mi trabajo, me escogieron dentro de una cantidad de personas que trabajan dentro de la oficina y quedé trabajando con ellos. Asumí después el rol de cómo llevar la batuta en la parte de los eventos online. La mayoría, el 90% de los eventos online que hacía la empresa, cuando empezó a hacer esta movida, los hacía yo y trataba con los projects y con toda la gente con la que estábamos trabajando. Y hicimos una temporada súper interesante a nivel de profesional, porque hicimos unas movidas increíbles. O sea, hicimos transmisiones para Amazon con los que estuvimos con Carlos Sainz, con Antonio Bandera, con Nadal, o sea, llegaste aquí y seguiste conectándote de la misma manera, ¿no? Personajes increíbles. Importante, sí, claro. sí, o sea, ya me acuerdo que hicimos un evento un lanzamiento de una docuserie de Antonio Bandera en su teatro en Málaga, y yo decía, o sea, yo estaba alucinando, yo decía, qué bueno estar en estos puntos de nuevo, con personas de grandes ligas, de las grandes ligas del medio. Qué chévere. Entonces, bueno, esa parte también, créeme que me la disfruté muchísimo. Cuando ya se volvió otra vez a la nueva normalidad, Sí. pues me hice festivales como el Primavera Sound, estuve en el Summer Story, que es un festival que hace Fluje, y después cayó la gira de Rosalía dentro de la oficina, y yo dije, yo quiero hacer esta gira, porque venía otra vez con la energía arriba. Yo dije, quiero hacer esta gira. Bueno, pero es que el puesto que hay es para que vayas, alguien de proyección. Yo me hago proyección, yo tengo haciendo proyección desde que tenía 15 años. Desde que nací, hago proyección. Ya está. Bueno, tú los tienes claros, dale. Bueno, me acuerdo que tuve ahí un encontronazo con un compañero, porque no sé qué, que si le había pisado su puesto, su jardín, que él es el que tenía que escoger. Mira, chico, o sea, a mí no me importa lo que tú me digas. O sea, yo hablo con los que tengo que hablar. Y esto lo voy a hacer, y punto. O sea, siempre he sido muy perseverante, y a veces peco un poco de que, no es que atropello, pero soy muy persistente. Y si me cierran la puerta por un lado, yo veo por otro lado dónde me voy a meter. O sea, Sí, pero tú buscas por dónde entrar. yo busco por dónde entrar, y la constancia durante todos estos años es lo que me ha hecho ir escalando y escalando y escalando. O sea, voy metiéndome. A lo mejor si yo fuese un gurú de las redes sociales, o a lo mejor tuviese una presencia increíble en las redes, a lo mejor mi proyección a lo mejor fuera mucho más grandiosa. Pero es que yo todavía no le termino de agarrar el truco a esto. O sea, a mí me encantan las redes y me encanta de repente hablar y esas cosas, pero todavía no le agarro el truco. Pero entonces yo me voy moviendo ahí. O sea, voy buscándome mi espacio.
Y me voy buscando mi espacio de buena manera, porque no más que me busco mi espacio vendiéndote humo o vendiéndote algo que no. Que O no sea, es, no, yo claro. te vendo quién soy, qué es lo que hago, Mi qué es lo experiencia, que he hecho, y que el hecho de que yo esté en un puesto, o sea, quiero que entiendas que te da una garantía de que esto va a funcionar y tú te vas a despreocupar. exactamente. Y ya está. Y te, Entonces, con los clientes y con las personas que yo, en el tiempo que llevo aquí, trabajo, o sea, hay gente que llega, o sea, llega un grupo de trabajo. Ponte que lleguen a un evento de Repsol o un evento de Enagás o un evento del que sea. Ujú. Y muchos proyectos que ya me conocen, o sea, le dan la instrucción al que monta la pantalla, al que monta las cámaras, al que monta esto, no sé qué, y me dicen, Jonathan, a ti no tengo nada que decirte. Tú ya sabes lo que hay que hacer. Sí, claro, pues ya te conocen. Ya está, listo. Eso es lo Porque que... yo funciono autónomo, o sea, yo vengo de gerenciar mis propios eventos, Ujú, gerenciar ujú. mi propia empresa y ahora puedo gerenciar un puesto de trabajo dentro de una organización grande, sin ningún problema. Tranquilamente, Sin, claro. o sea, sin ningún problema. O sea, no soy la persona que tiene que repetir las cosas 20 veces. O sea, ya yo conozco esto. Ujú, Y ujú. entonces, bueno, la gente que me contrata y la gente que me mete en los trabajos, pues lo valora muchísimo. Y he conseguido como ganarme ese puesto. Ok, entonces, continuamos. Rosalía. Bueno, Rosalía es que al final, lo que te Te dije, haces el Rosalía. cerebro me hace clic, termino Rosalía, tuve como casi 2 meses fuera de la oficina, haciendo giras y haciendo cosas, regreso, Y te y fuiste. cuando yo regreso, la oficina otra vez y yo digo, hey, no, ya esto ya no me está, no encajo aquí. No quiero hacer ni la una cosa ni la otra cosa. O O sea, sea, ya no encajo aquí, no quiero estar ni en la oficina trabajándole a otra persona, ni en giras. Me acuerdo que hablé con el jefe, le dije, hablé unas cosas con él, tratamos de llegar a algún convenio, esas cosas no funcionaron y al final le dije, mira, yo voy a abrirme porque yo estoy en una edad que yo necesito hacer continuidad de lo que vengo haciendo. Todavía estoy a tiempo de rescatar mi carrera y mis cosas y seguir adelante por mi propio camino. Entonces me dijo, no, no te preocupes, aquí tienes un aliado, no sé qué, era tal, quedamos en mm, súper buenos en buenos términos términos. y súper bien. Y como eso, o sea, yo intento en todas partes donde participo, donde entro, siempre quedar bien con todas las personas. Claro. Tuve un profesor cuando estuve estudiando sonido que nos daba clases de ética, Bueno, que muchas veces, que muchas importante. veces dentro del mundo del espectáculo y dentro de muchos sectores, hay gente que le falta mucha ética. Y yo de este profesor aprendí muchas Muchísimas, cosas. muchísimas personas. Aprendí mucho a tener, como decirte, eh, no a llamar modestia, pero sí, sí, yo no soy de las personas que yo llego a un sitio y yo llego con, jeteando o boconeando de que, Uy, esos de hay que yo, muchos. de que yo soy esto y yo vengo de aquí. No, no, yo llego muy tranquilito y yo me voy ganando mi espacio poco a poco, poco a poco. O sea, voy demostrándote, Vas escalando. voy demostrándote lo que sé hacer más que diciéndote de dónde vengo. Y hay mucha gente que eso lo aprendí de este profesor que daba estas clases de ética y, y hay mucha gente que carece de eso. Muchísima gente que carece de eso. Extremadamente muchas. También te puedo decir que hay mucha gente que tiene mucha ética y tengo muchas personas, gracias a Dios, que me he conseguido con muchas personas increíbles, Ujú. increíbles de las que he aprendido una barbaridad estando aquí. Qué chévere. O sea, he encontrado personas que han trabajado conmigo a mi lado o que he tenido la oportunidad de estar con ellos, Sí. de las que he aprendido un montón de cosas. Un montón de cosas que Al final son también, nuevas, o sea, no sí. son tan nuevas, pero están vistas desde otra perspectiva. Bueno, pero eso está maravilloso porque al final también terminas esas cosas que vas aprendiendo también las vas enseñando. Porque por lo menos yo, en este caso, en el caso ético, también recuerdo que aprendí muchas cosas de ti, por ejemplo, Mm. a nivel ético, no solamente a nivel técnico o a nivel Claro, profesional, porque a nivel ético también recuerdo que, ojo, esto es un error que cometemos muchos, porque yo lo cometí también en algún punto de mi vida, y es el hecho de llegar a un evento
con la ansiedad y con las ganas. Y esa ansiedad y esas ganas te hacen hablar de más. Entonces tú llegas diciendo, no, porque yo sé de esto, y yo sé de esto, y yo sé de esto, y mire, yo sé de sonido, yo sé de luces, yo sé de vídeo, y sé de todo, ta, ta, ta. Entonces yo cometí ese error en un principio varias veces. En un principio, cuando llegué aquí, porque, a ver, esa ansiedad de necesito trabajar. Entonces necesito de que todo el mundo se entere y que todo el mundo sepa que yo sé yo sé yo sé yo sé Ujú. Y hay que, muchachos, lo que él dice en este momento es muy, muy, muchachos, muchachas, muchaches, no sé cómo lo quieren llamar, este, es muy importante aprender a cerrar la boca y aprender a demostrar con acciones realmente lo que sabes hacer. Esos son los que llaman, no los que hablan mucho. Entonces, Claro. la ética es muy, muy, muy importante en este rubro y en este negocio. Bueno, Jonathan, para ir cerrando, porque llevamos un montón de Sí, tiempo sí, sí. y, ojo, que podemos durar horas. Bueno, ya. Por eso. Podemos durar horas aquí. Esto es pequeño resumen, Un así. pequeño resumen. Nos hemos ¿Quieres y saber nos hemos salteado un montón de muchas años. cosas, muchas cosas? ¿Tú quieres saber quién es Jonathan Medina? Bueno, recuerda que tienes que ver la otra cara de la escena para que sepas quién es Jonathan Medina. ¿En qué punto se encuentra Jonathan Medina ahora? Ujú. Y cómo, o sea, qué ve Jonathan Medina de cara al futuro para con su carrera, para consigo mismo. Claro, bueno, un poco de lo que hablamos hace un rato, he ido como bajando un poco el volumen, El voltaje. el voltaje a mi actividad. Sigo haciendo eventos, todos los días sigo haciendo eventos. Sí. Luego estuve de autónomo freelance del 22, 23, 24. Ahora en el 25 abrí la empresa de nuevo, registré la empresa aquí de multimedios en España y estoy operando ahora como empresa. Estoy haciendo ya eventos con clientes propios a los que le manejo toda la parte de producción dentro de su evento, alineado sobre todo en el evento corporativo. Y la idea es seguir escalando dentro de esto, consolidar más mi línea de producción. Ahorita también tengo el apoyo de mis dos hijos que están conmigo, que también les estoy enseñando y también Qué fino, están siendo mis mejores alumnos ahora. qué fino, porque Este, esto se convierte como en una continuidad de lo que pasó contigo, ¿no? Porque sí, sí, recuerdo que en tu historia me dices que claro, tu padre te apoyó en cierto exacto. punto de tu vida, ahora tú le das la mano a tus hijos para que continúen con esto. Claro, tal cual. Qué chévere, qué bonito. Entonces, mi esposa que también está conmigo en muchos de los eventos, también siendo front de los Y eventos. está con nosotros aquí ahora, Oye, la saludamos, está aquí detrás de la cámara. sí. Genial. Y llevando también la parte administrativa, los Mm. pagos, no sé, las facturas y todo esto también, que esto también es otro mundo dentro de llevar una empresa. Aquí en España. Que bueno, que eso es otra materia más. Pero bueno, estamos conformando una empresa familiar. O sea, estamos Qué bueno. haciendo una empresa familiar de la que estamos ahora pues escalando y viendo qué tanto hasta dónde tanto queremos llegar. O sea, porque creo que no quiero repetir la fórmula de ser una mega empresa que tenga muchísimos equipos, sino más bien una empresa que preste un servicio premium. Maravilloso. Es a lo que quiero apuntar. O sea, o sea, básicamente está más apuntada al servicio Ujú. que a equipos. Sí, exactamente. Ok. Realmente esas son las metas que hay ahora. Eh, y bueno, orgulloso de lo que estamos haciendo. Te digo, orgulloso de mis hijos, que están también escalando sus posiciones y también haciéndose un pequeño nombre. Por decirte, ahora uno de mis hijos, Miguel, estuvo haciendo todo lo que es el videomapping de la Plaza del Sol. Sí, le Es- conocí hace poco, tuvimos la oportunidad de trabajar est- juntos. Estuvo disparando los contenidos ahí en la Plaza del Sol durante Ujú. 44 días que estuvo ahí. Y yo, por ejemplo, ahorita que estuve trabajando en la cabalgata de los Reyes, Ajá. entonces hablábamos, porque nos reunimos aquí hace un par de días que estábamos, y nos vimos y dijimos, oye, mira qué bien que estamos, o sea, ahí estamos los dos haciendo dos eventos importantes de la ciudad, Sí, muy o sea, importantes. emblemáticos para la ciudad, pues Sí, para claro. Madrid, en los que estamos en la cabeza, como deciste, del Ujú. control, pues. O sea, somos una pieza fundamental dentro de un evento de estos Exacto. niveles, pues. O sea, el apellido Medina está Sí, está ahí, pues.
posicionado. Está posicionado. Y pues eso, qué bien. eso me llena de orgullo y también, o sea, Qué chévere. eh, m- me da un mar de emociones de muchas cosas que se van removiendo ahí, Qué bonito. porque me acuerdan del pasado, de dónde vengo, del futuro, hacia Ujú. dónde quiero apuntar, y hay una cantidad de cosas que en mi mente pues van revoloteando ahí, van haciendo No, lo no, suyo. y a su vez yo también, pues, también me siento orgulloso de esto, ¿no? Porque al final, pues también forma parte de una pequeña fracción de tu Ujú, vida en el mundo técnico, ujú. de la cual aprendí, no sé cuántas veces lo he dicho, pero y eso pues me enorgullece también Muy bien, formar muy parte bien. también de como Claro. de ese Medina, ¿no? Sí, sí, sí. No, y yo, Y por es, ejemplo, particularmente, aparte, este, intento también, por ejemplo, con mis compañeros venezolanos en España, este, tratar de llevar como pequeñas alianzas o pequeños intercambios entre una sí. cosa y otra. Yo trato de acercarme mucho a mis compañeros Ujú. y de hecho o sea, trabajo con muchos de los que están pues posicionados. De hecho, Sí. hay uno de mis compañeros que nos damos trabajo, o sea, nos intercambiamos trabajo, yo le doy trabajo a él, me da trabajo a mí, Sí. que fue profesor mío de electricidad. Ya estoy hablando del año 98 por allá. Era yo un niñito Exacto. cuando eso. Y ahora trabajamos juntos y hay gente de la vieja guardia con la Ujú. que hago cosas que están aquí y que también están buscándose también esa posición, o hay unos que ya están posicionados en cosas. Y entonces, Qué bueno, fino. entre una cosa y otra, pues nos vamos tendiendo la mano, que también es muy importante, o sea, por lo menos para nuestra comunidad, tendernos la mano. Sí, 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 es importantísimo. O sea, Importantísimo. realmente, y cuando mucha gente me llama de afuera, mira, tal, no sé qué, oye, que yo estoy interesado en irme, y yo siempre les digo, mira, o sea, aquí lo que pasa es que tienes que cumplir estas condiciones. Tienes que saber esto, tienes que tener esto, tienes que hacer aquello, y esto es así. O sea, si tú estás dentro de esto, yo te puedo echar una mano. Claro. Ahí está, te adelantaste a la próxima pregunta que tenía, que era Ujú. básicamente, ¿cuál es ese consejo que tienes para darle a esa persona que está incursionando en esto, que está empezando, o sea, que quiere meterse en el mundo de técnico Ujú. a nivel pantallas? Claro, mira, a nivel de eventos, o sea, hay como decirte muchas Perdientes. vertientes realmente, porque, o sea, o te puedes dedicar a hacer eventos cerrados, te puedes ir a trabajar para la televisión o te puedes ir a trabajar para el rock and roll. Son tres, aunque todos son eventos, Sí, son, todos una- tienen el son, mismo s- principio. todos tienen el principio y trabajan a lo mejor con los mismos equipos, pero son ambientes totalmente distintos, Ujú. totalmente distintos. Si tú eres una persona que a ti no te gusta es trasnocharte, no te gusta pasar hambre, no te gusta pasar frío, ni calor, no te metas en el rock and roll. Eso de cajón. Es el mejor consejo que pueden dar. No te metas en el rock and roll. El rock and roll viene acompañado de Carretera, carreteras, noches, noches, hambre, pocas horas de dormir, fríos y frío, calor, calor, de todo. y lluvia, y, Sí, cuanta tempestades y cuanta cosa puedan existir. O sea, porque tú estás a la intemperie, tú sales como una especie de selva. sí. Entonces, Se disfruta. se disfruta muchísimo, o sea, porque esto tiene un lado bonito, esto tiene un lado súper hermoso, que es cuando tú trabajas dentro de una organización o dentro de un gran evento, después verlo totalmente montado y tú dices, pero es que yo monté ese foco, o monté esa Exacto, pantalla, o yo hice esa cámara. exacto. Este, Ver ese final ese final y después ver es un genial, resumen ahora en las es redes y no sé brutal. qué, que viene un dron y hace unas tomas aéreas y tú dices, pues que yo estuve ahí. Claro, Eso te llena una satisfacción inmensa. sí, Pero es un trabajo duro. muy Es duro. un trabajo duro que el que esté dispuesto a asumirlo, o Ujú. sea, tiene grandes recompensas y se vive muy bien de esto. Y es verdad también que es más satisfactorio, ¿no? Sí, es más satisfactorio porque obviamente el mundo de los espectáculos, pues las luces y los láser y todas estas cosas son mucho más llamativas y mucho más grandiosas. Es muy grandioso, Es muy exacto. grandioso. Trabajar con un artista internacional o un festival muy grande tiene una grandiosidad muy, Diferente, es muy, diferente. muy diferente. Pero, Al pero si contrario, no te gusta, pero si no te gusta, de repente está el plano corporativo, que también tiene un trabajo muy exigente porque también trabajas para marcas muy importantes, pero es otro tipo de trabajo. Un trabajo donde tú tienes que tener también
unos cuidados muy distintos. Tienes que ser muy manitas. Tienes que ser muy manitas con la gente, tienes que arreglarte bien, vestirte bien, ir bien arreglado, manejar un lenguaje muy clean, muy limpio. Muy limpio, tener en cuidado en los montajes, o sea, que los cables pasen por donde tienen que pasar, los equipos tienen que quedar muy finos para que todo quede muy bien alineado. Entonces, es como otro estilo de trabajo. Totalmente distinto. Hay gente que converge entre uno y otro, pero lo tienen que tener muy claro. Hay gente que conozco gente que trabaja entre uno y otro y cuando llegan al corporativo dicen, pero es que esto es un fastidio, esto es muy aburrido, no sé qué, yo prefiero... Entonces no te metas en estas cosas. No les digo, no te metas en estas cosas, hay mucho rock and roll en la calle. Entonces, pero si estás dispuesto a llevar las dos, lo puedes llevar fácilmente. El mundo de la televisión, el mundo del cine y los rodajes, eso es otro mundo. Eso es otro mundo. Otro mundo que yo, en algún momento de la vida, porque he tocado muchos mundos dentro de mi recorrido, pues también los he tocado, y fueron mundos donde no me quedé. Me quedé más en el mundo del rock and roll y el corporativo. Ahora que estoy más metido en el corporativo, pues estoy mucho más tranquilo. Claro. Y es lo que se busca al final. Pues es lo que se busca. Sigo trabajando en espectáculos, sigo trabajando con las mismas presiones, porque siempre tengo gente que está, mira, ¿qué le hace esto? Que no sé qué, que cambia la presentación. Y uno tiene que manejar, o sea, todo muy tranquilo, muy sobrio, para que los clientes se sientan tranquilos y todo fluya. Porque cuando hay nerviosismo o cuando apretas el botón, que no es en el momento de una arrancada de un evento, de ahí para adelante, eso es presión y frustración hasta que eso termine. Y cuando termina, todavía eso te queda ahí como quien va para la guerra y regresa. Es verdad. Te quedan así los flashbacks de que mierda, ¿qué es esto? O sea, pero bueno, o sea, no te digo que todo en el recorrido de este mundo todo sea súper perfecto y que todo salga perfecto. Obviamente no. En algún momento todos hemos metido la pata. Segurísimo. Pero nunca, o sea, y esto es un consejo que voy a dar, nunca, si no te sientes preparado para asumir un gran rol, o sea, es preferible decir que no a veces. Bueno, mira, Jonathan, para cerrar ya, yo quiero que tú me digas qué es para ti formar parte de la otra cara de la escena. Mira, la otra cara de escena ha sido una gran experiencia, porque lo que te digo, no soy una persona de los medios, no soy una persona de estar frente a las cámaras. De hecho, pocas veces cuando salgo, la gente dice, wow, pero si te ves muy bien, no sé qué, deberías hacerlo. Y yo, o sea, en ese sentido, a pesar de que tú me ves fluyendo, suelo ser muy tímido frente a la cámara. Claro. O sea, cohibirme un poco. Aunque después cuando le agarro el rollo, pues me suelto. Pero tremenda experiencia, tremendo programa. Te felicito realmente. Gracias. O sea, por este espacio, por estas vistas que tenemos aquí que están increíbles. Sí. Y ojalá que este programa crezca muchísimo. O sea, te Sí, deseo lo mejor. Muchas gracias. Y igualmente, o sea, espero que aquí en adelante vengan invitados, o sea, geniales y grandiosos. O sea, Mi primer invitado es grande y es grandioso, para mí lo es. Entonces, y qué bueno que trascienda. O sea, ahí esta ventana va a dar mucho de qué hablar. Qué fino. Pues muchas gracias por estar aquí. Si llegaste hasta este punto, pues maravilloso. Muchísimas gracias. Esto es La Otra Cara de la Escena, grabado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en las alturas de Madrid. Entonces, nada. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz madrugada. No sé en qué momento estás viendo este podcast, pero gracias por estar aquí. Venga, adiós.